¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente aquí a su canal La Pelota Está en el Fondo. Hoy con un invitado realmente muy especial, muy agradable. Una persona que conozco desde que hace muchos años iniciábamos, porque él venía de las selecciones amateurs y venía de hacer un gran trabajo y con las Chivas Rayadas del Guadalajara, trabajando y jugando bien al fútbol, seleccionado nacional mexicano, el güero José Luis Real, y que después, además de dirigir en primera división, ha hecho una labor extraordinaria en fuerzas básicas de diferentes equipos. Y hoy que tanto se habla de que si los jóvenes están o no están preparados, de que qué pasa con esos proyectos de futbolistas que tiene Guadalajara, que tiene Atlas o que tiene cualquier equipo en el fútbol mexicano, ¿dónde están? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tienen continuidad? Pues la verdad, qué mejor persona para hablar con él que de este tema que José Luis Real. Bueno, qué gusto saludarte. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Pues fíjate que el deseo y el reconocimiento de siempre con la gente que tenemos un poco más de años en esto y con el gusto de saludarte, de saber que estás bien, que sigues o que seguimos metidos en esta parte del fútbol, que no la podemos dejar de lado, quizá de otra manera, pero siempre también con el reconocimiento de la gente, a lo mejor con el romanticismo de etapas que nos tocó vivir juntos, del conocimiento de cosas que vivimos a través de los años y que sin ninguna duda podemos tener, no solamente por más tiempo en el fútbol, sino por el conocimiento que tienes tú, por el conocimiento que tengo yo, porque algo que tú sabes bien que no existe en México es el cacarear el huevo, como se dice vulgarmente, y tú eres una gente reconocida completamente en el medio, y a mí me ha ido bien en lo que he hecho, entonces yo creo que la gente que nos ha ido bien, podemos tener la seguridad de de lo que salga de nosotros va a ser una aportación en la parte que nos pueda tocar para la comunicación, Raúl. José Luis, quiero empezar con una pregunta. Hace muchos años, y tú fuiste parte de esos proyectos, independientemente del fogueo que tenía cada club, cada equipo que buscaba darle a sus jóvenes, en aquel entonces reservistas, no se hablaba de fuerzas básicas, eso ha ido creciendo afortunadamente, pero había selecciones amateurs, había selecciones juveniles que creo le hacían mucho bien al futbolista. Tú perteneciste a esas selecciones. Hoy en día a mí me gustaría que, por ejemplo, hubiera una selección sub 17, sub 20 y que los empezaran. Digo, sé que la hay en la selección nacional, en la Comisión de Selecciones Nacionales, pero no solamente esa, sino más aportes. Había selección de segunda división, había muchas selecciones y creo que eso le daba a los futbolistas algo diferente en su desarrollo. Repito, no está mal lo que hace la Comisión de Selecciones Nacionales con sus selecciones, pero creo que se podría tener otro tipo de participación de tanto y tanto jugador que está ahí en los equipos. Sin ninguna duda, Raúl, yo creo que a lo que me refería anteriormente es que lo que vivimos nos permite ser testimonios de algo que tuvo éxito. A mí me tocó formar parte de una selección amateur que ganó el boleto para ir a la Olimpiada de Múnich y que fue sexto lugar en la Olimpiada de Múnich, con jugadores amateurs. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que no se puede hacer más selecciones, el Torneo del Sol, que se hacía antes, una selección de la tercera división, como decías, de la segunda división, que había selecciones A y B? Yo cuando en mi primer año me tocó formar parte de la selección de Nuevos Valores, se llamaba, era la selección mayor, y luego la selección de Nuevos Valores, y luego la selección mayor, entonces como que había un pasaje más sostenido que lo que pasa ahora, y que eso permitía, en diferencia de ahora,
que los jugadores que formamos parte de esa selección, por ejemplo, de la que me tocó formar parte, la delantera era Rico, Manso y Cuellar, seleccionados amateur y seleccionados de la mayor. En media cancha me tocó estar a mí. En la defensa, Pepe Trejo, Juan Manuel Álvarez, parece me escapan algunos nombres más, pero bueno, ya te nombré 7, 8 jugadores que logramos hacer carrera en el fútbol, tanto en la selección amateur como en los clubes, como en la selección mayor. Entonces yo lo que opino es que si algo funciona bien, ¿por qué agarramos la moda de decir, no, es que ahora lo que se hace es lo que se hace actualmente en otros países, sin dejar de reconocer que podemos adaptar cosas de otros países, pero sin perder la esencia de nosotros como mexicanos? Yo puedo resumirte esta parte, Raúl, que México no necesita un mago que dirija la selección mexicana. Necesita un plan que se ha llevado, regido por la selección mayor, por el técnico de la selección mayor, y tú te acordarás también seguramente de una comisión técnica a la que le rendíamos los entrenadores cuentas de cada seleccionado. Y esa comisión técnica, que eran 4 o 5 entrenadores súper reconocidos en esa época, eran los que de alguna manera llevaban a los entrenadores a revisiones, análisis y a planeación de las diferentes selecciones nacionales. Eso se perdió. Hoy, para empezar, te digo, todos creemos que el técnico de la selección mayor va a ser un mago que va a cambiar todo el fútbol mexicano. Y no es así. Tiene que ser un plan elaborado por una comisión, como lo existía, puesto a Martino, que en este caso es el director técnico, pero permeado a todos los clubes, donde pareciera ilusorio pensar que se pueda hacer, pero yo no veo ninguna otra fórmula para que México logre trascender a nivel internacional. Que el sistema de juego lo rija la selección mayor, que imponga un sistema de juego, por decirte 4-3-3, como normalmente juega la selección, con 2 variantes, un 4-4-2, un 3-5-2, para todos los clubes. Y una metodología de entrenamiento que sea la que se hace en la selección mayor. ¿Para qué? Para una buena preparación de todos los clubes, pero para que cuando los jugadores vayan a entrenar a la selección, no necesitan 3 meses para adaptarse a la metodología y al sistema de juego de la selección. No sería necesario, porque ya los clubes estarían trabajando de una manera similar. Y esto, pues es lo que han hecho los países, tú lo sabes bien, Raúl, que han sido campeones. De lo más reciente que tenemos a la vista es Bélgica, que impuso ese sistema, como Holanda lo impuso, a mí me tocó la suerte de estar en Holanda y saber cómo fue que armaron su estilo, copiando una serie de jugadas y de ejercicios de lo que hacían los brasileños, adaptada al fútbol holandés, o cómo España tuvo la influencia del fútbol de Holanda, y cómo tienes un modelo que tengas que seguir adaptado a las características nuestras de nuestro país. Y sin embargo, aquí lo que siempre hacemos es pensar que el de la varita mágica es el de la selección mayor, y no se permea nada a todo lo demás. Yo aquí te haría una pregunta, Raúl, tú que has estado metido en las entrañas del fútbol, ¿sabes nosotros como entrenadores qué tenemos del conocimiento de lo bueno que ha dejado Bora Milutinovic, Manolo Lapuente sí, porque me tocó trabajar con él en selecciones, Javier Aguirre, Mesa, Erickson, Osorio, ahora Tata Martino, los entrenadores mexicanos? ¿Qué tienen de lo bueno de ellos? No sabemos nada. Lo que han hecho bueno, la Volpe, está en un cajón, si acaso, guardado ahí, no sé en dónde, que pueda estar guardado ahí, pero que no lo utilizamos nadie de los entrenadores, y menos los jóvenes que empiezan ahora. Entonces, para mí eso de la selección amateur, porque
fui un testimonio, me marcó en mi vida para hacer un plan, siempre en los clubes, que se permeara con esa idea de dar una mejor formación, una mejor preparación y una mayor oportunidad a la gente joven. Yo soy contrario a pensar que con jóvenes no ganas campeonatos. Yo soy contrario a ese pensamiento. Sí, coincido totalmente que tiene que haber una columna vertebral, como lo hablamos y se sigue hablando desde hace muchos años. Claro. Portero, defensa, medio, delantero, para cobijar a todos los jóvenes que vayan apareciendo. O que las figuras de hoy no fueron jóvenes en algún momento y de repente aparecieron como figuras ya, pues no. Totalmente de acuerdo. Oye, José Luis, tú, o sea, tu trabajo habla por sí solo, o sea, pero lamentablemente en este fútbol mexicano no tenemos memoria de todas esas cosas que se han hecho y que parece que me parece imposible y difícil de creer que de repente no hicieran una reunión con el Tata Martino, todos los técnicos y Claro. gente de fuerzas básicas y se sentaran, escucharan y tomaran un poquito de todas esas experiencias. Pero tú en lo particular, en Guadalajara, en Atlas, en Toluca, has hecho trabajos muy, muy buenos. O sea, a lo mejor la gente no sabe, porque repito, no tienen memoria de la cantidad de jugadores que han pasado por tus manos. Tampoco voy a decir, es el que los hizo, porque yo creo que son varios los técnicos que participan en la elaboración, pero sí en los planes de trabajo, como director de Fuerzas Básicas. Y a mí me molesta que me digan que no hay talento en México, te juro que me molesta, porque hay mucho talento. Es que esa gente que lo dice así son los cangrejos famosos de los que habla Hugo Sánchez. Imagínate que estemos criticando al Canelo, a Chícharo, a Checo Pérez, a Lorena antes, que no reconozcamos a Londa de la Parra o a los escritores o a los pintores y que nos pase desapercibido, pero viene un extranjero y bienvenidos los extranjeros de mucha calidad, pero hay muchos que no tienen ningún reconocimiento en su país y vienen acá. Entonces esa parte realmente es parte de lo negativo que tenemos los mexicanos. Y lo que mencionas, yo creo que lo que se tiene que reconocer es que cuando se logra algo hay que manifestarlo. Y es muy importante que lo que dices, o sea, a mí me tocó ser el jefe de proyectos que dieron salida a jugadores que han logrado hacer una carrera exitosa, inclusive en el extranjero. Pero si yo pudiera hacerlo solo, pues haríamos una fábrica, Raúl, y nos dedicamos a sacarlos en serie. Pero no, me tocó ser el jefe. Yo considero, cuando me preguntan que si soy el mejor formador en México, yo les digo que esa no es una respuesta que tenga que dar yo, pero sí les puedo decir los que en mi opinión son los criterios para que ellos se formen una idea de quién puede ser. Y para mí son 5, Raúl. El que reúna 3 de esos 5, para mí puede ser considerado como un excelente formador. Quien reúna 4 o 5, pues ya, sin ninguna duda está. Primero, el que detecta el talento. El que detecta al jugador y dice, ese. Segundo, el que los capta, porque es muy diferente que lo detectes y que digas, ese es muy bueno, a que el otro lo convenza, hable con los papás y con el chavo, y le diga, oye, te conviene venirte a este club, porque mira, aquí te ofrecemos esto, así, así, y se logre convencer y se le integra al club. Tercero, el que lo desarrolla, el que interviene en los entrenamientos, el que aporta algo en su formación. Cuarto, el que los debuta. Y quinto, el que los consolida, porque en México nos quedamos muchos jóvenes, que lo mencionabas hace un momento, Raúl. Hay una cantidad buena, creo yo, de jóvenes que aparecen con oportunidad, no la que debiera ser, pero aparecen. Y luego, ¿qué pasa? Y aquí te respondería también a la parte de lo que sucede en Chivas y Atlas particularmente. A Tiva Sepúlveda y a Alexis, los dos centrales de Guadalajara,
les cortan la cabeza. Pero ¿dónde está Mier? ¿Dónde está el Pollo Briseño? ¿Y dónde están los demás jugadores de experiencia? Que son los que tienen que tener la principal responsabilidad de dar la cara y sacar el pecho por el equipo. O a Macías, en este caso, como centro delantero, que hace 6 meses lo queríamos mandar al Real Madrid y ahorita ya no sirve. O sea, somos muy extremosos y no consideramos que la principal responsabilidad en un club recae, número 1, para los refuerzos. Número 2, para los que ya tienen experiencia, sean o no del club. Y número 3, para los de la cantera, que empiezan a aparecer. Pero aquí los medimos al revés. Entra un chavo y no lo hizo tan bien, para afuera, y quizá le vuelvan a dar otra oportunidad. Pero al que es mediano o de experiencia, aunque haya tenido el mismo rendimiento, continúa y continúa y continúa y continúa. Entonces, es una parte que a mí me parece muy injusta, que creo que todos tenemos que involucrarnos, afición, directiva, cuerpo técnico, prensa, nosotros los que intervenimos, para que se le exija mucho a los jóvenes, pero nunca en la misma proporción del que es un refuerzo y del que ya tiene años en el fútbol. ¿Será como jefe de ese grupo de trabajo, tienes que tener contacto con los directores técnicos del primer equipo? O sea, o tú haces tu trabajo y se los entregas y ahí terminó. Para ti, No, ¿qué sería lo ideal? sin ninguna duda tiene que haber una cercanía, una comunicación, pero muy, muy cercana entre el director de fuerzas básicas y el cuerpo técnico de la primera división. Pero todavía te diría más. Si el proyecto del club es incorporar a la gente joven, la directiva, dentro de sus políticas, tendría que decirle al técnico de la primera división, porque la directiva es la que contrata al técnico de la primera división y la directiva es la que sabe qué es lo que quiere para su equipo. Y si la directiva, más ahora porque se quiere gastar menos, se le quiere meter menos dinero, pues una solución es de los jóvenes. Pero si no hay esa triangulación entre directiva, cuerpo técnico y el director de las fuerzas básicas, para que haya el compromiso de que las fuerzas básicas aporten, de acuerdo al plan, 1, 2, 3 jugadores por año a la primera división, que el técnico de la primera división se comprometa a recibirlos, no solamente a decir ese que está al gusto del técnico de la primera división, sino que respete el proceso que ha llevado ese joven y lo tenga en la primera división. Porque tú lo sabes bien, Raúl, los técnicos en la mayoría de la primera división voltean a ver a los jóvenes de fuerzas básicas y dicen, no, le falta, y le falta, y pues claro que le falta, pero tiene potencial. Ahora termina de darle tú el toque fino para que lo consolides, para que se logre hacer. Y eso tampoco existe en México. Existió en Guadalajara, existió en Atlas, existió o sigue existiendo en Pachuca, me parece que Santos, en América creo que se cortó, en Pumas ha existido con sus altas y bajas, pero realmente esa es la parte que yo no tengo duda que se tiene que seguir. Para mí, y en el trabajo que siempre hablo con los entrenadores, el único sello de garantía cuando yo llego con un técnico de la primera división es decirle, a ver, aquí te entrego los nombres de estos jugadores, 2, 1, 3, 5, no sé, que ya tienen 3,000 horas de entrenamiento y que tienen entre 30 y 50 partidos internacionales. Ese para mí es el único sello, por decirlo entre comillas, de garantía de que el entrenador ya tiene que darle un seguimiento o una oportunidad. Y que yo ante la directiva ya estoy comprobándole que ese jugador ya cumplió con un proceso y no solamente verlo en 6 meses y decirle, aviéntalo a la primera,
porque esos garbanzos de libra, tú lo sabes bien, Raúl, cada vez son menos. Ahora el futbolista se hace más que nacer, hay más escuela, las fuerzas básicas es un nivel arriba de la escuela y abajo de la primera división. Entonces yo creo que son etapas que se tienen que combinar entre directiva, cuerpo técnico de la primera división y la dirección de fuerzas básicas. Donde se ha cumplido eso, ha habido resultados. Oye, Güero, en ese trabajo de jóvenes, también les toca preparar entrenadores, también les toca ser entrenadores con futuro a primera división, porque yo oigo que dicen, no, este muchacho es entrenador de fuerzas básicas, lo suyo es hacer jugadores y no le tiene que importar no tiene que aspirar a dirigir al primer equipo. Entonces, ¿dónde se hacen los entrenadores? Porque también veo que hay pocos entrenadores mexicanos. Desafortunadamente, esa falta de reuniones, como lo comentaba hace unos momentos, Raúl, donde los mismos directivos puedan entender que todo se tiene que hacer bajo un plan, no al capricho, a la idea, a la ilusión de un momento. Entonces, ¿cuál sería la idea? El cuerpo técnico de los clubes tendrían que tener un segundo auxiliar de la institución y a un segundo preparador físico de la institución. Y en fuerzas básicas tendría que haber un director de fuerzas básicas y un coordinador de fuerzas básicas que sean los que van a seguir la parte de lo que instala como filosofía y como políticas del club. Pero yo quiero ver qué club en México lo tiene. Hubo equipos que ha habido equipos que lo han intentado, pero te puedo hablar de 3 o 4. Volvemos a nombrar a 3 o 4 clubes nada más. Pero eso que mencionas es importantísimo porque los que quieren llegar a ser técnicos de primera división tendrán que ser de fuerzas básicas primero, pero eso no les tiene que impedir llegar a la primera división. Y yo te puedo poner mi ejemplo. Yo nunca pedí ser técnico de la primera división. Nunca fui con la directiva donde me ha tocado trabajar a decirle, presidente, denme chance, yo puedo ser técnico de la primera división. Y es muy válido pedirlo. Pero yo te quiero decir en mi caso muy particular, que yo siempre mi vocación fue ser encargado de las fuerzas básicas. ¿Qué pasó? Que como necesidades del club me dijeron y vieron que yo podía resolver y me dijeron, entrale con la primera, pues entré. Gracias a Dios me fue bien. Pero si no hubiera sido por esa parte en la que la directiva me aventó, pues yo no hubiera podido darme cuenta que podía ser un buen técnico en la primera división, porque me fue bien. Pero si me dices, tú buscaste ser técnico de primera división, o prefieres ser técnico de primera división, o vas a buscar ser técnico de primera división, nunca lo hice. Entonces, yo creo que lo que mencionaste al principio es la clave. Las fuerzas básicas tienen que ser fuerzas básicas de jugadores y de cuerpos técnicos que tengan que llegar a la primera división. ¿Te sorprende que, por ejemplo, el Atlas, el América, de alguna manera Pachuca también, porque está gente holandesa, sean europeos los que dirigen las fuerzas básicas? Yo creo que si tienen calidad, bienvenidos. Y si son mejores que lo que tenemos. Pero yo creo que esta gente viene con una revisión por los clubes, que tanto América Pachuca hacen un estudio bien concienzudo para poder analizar a la gente que van a traer. Pero desafortunadamente son los pocos, Raúl. Hay en selecciones y en clubes donde están trabajando extranjeros que no son ni siquiera reconocidos en su país y que vienen y ocupan lugares importantes en clubes mexicanos importantes, sin tener el reconocimiento y sobre todo quitando la oportunidad a gente joven que empieza, que se quiere preparar y que se tiene que formar de la mejor manera para director de fuerzas básicas, coordinador de fuerzas básicas, entrenador de niños o de jóvenes, o para primera división. Pues a mí me parece que seguimos deslumbrados
por el malinchismo que existe desafortunadamente en la mayoría de los equipos. Lo primero que se voltea a ver para todos lados es saber dónde hay un extranjero y se dice que no hay jóvenes con talento en México, futbolistas, que no hay entrenadores jóvenes con talento en México, y yo no tengo duda que los hay, pero ¿cómo lo van a mostrar? ¿Cómo lo van a mostrar si no se les da esa oportunidad y ese proceso? Porque no nada más es agarrar y ponerlos en la primera división, no, que vayan en ese proceso, y la mejor parte sería, creo yo, ser parte integrante del cuerpo técnico de la primera división para que llegado el momento ellos tomen esa posición. Bueno, se habla mucho en México de que las fuerzas básicas son corruptas, de que hay mucho, de que si no es por dinero, por un conocido, por un amigo, por una buena palanca, en México no se juega en fuerzas básicas. En tu experiencia, ¿esto es verdad? Desgraciadamente ha pasado. Eh, yo me pude dar cuenta de algo comprobable hasta hace 3 años, 4 años. Nunca me había tocado ni darme cuenta ni que me constara que pudiera ser así. Pero hace 3 años, 4 años, me pude dar cuenta que desafortunadamente existe todavía gente, entrenadores, que por la influencia del compadrazgo, de los intereses, de cosas, afortunadamente yo sigo pensando que son muy esporádicos, pero de que han existido no lo podemos negar. Esa parte yo creo que es más difícil poder hacerla en el fútbol. Me parece que en un equipo de fútbol es muy difícil que no se sepa ni los jugadores ni todo lo que rodea al equipo de fuerzas básicas en México, porque a diferencia de los deportes individuales se puede saber menos, pero en un deporte que compromete a 25 jugadores, a un cuerpo técnico de 5, a la gente que supervisa y todo eso, es más difícil cada día que suceda, porque lo que le pasa a uno es difícil esconderlo ante 25 o más gentes, a diferencia de un equipo, de un deporte individual. Creo que cada vez, si lo ha existido y hay que reconocerlo, cada vez debe ser menos, precisamente porque es más notorio que se difunda cuando alguien intenta hacer algo así. Negar que exista no lo podría hacer, pero también que eso sea y pase en todos lados de una manera común y que se acepte, sin ninguna duda que no. Ahora déjame presumirte, porque muchos chavos en esto del internet y todo esto dirán, bueno, sí, muy interesante la plática del señor José Luis Real, pero ¿qué ha hecho? Platícame 3 jugadores que tú digas que han pasado por tus manos, por tus trabajos, que te han dejado satisfecho. Te pido 3, aunque sé que me puedes nombrar 40. Bueno, uno sin duda sería Rafa Márquez, que me tocó detectarlo, me tocó captarlo y me tocó desarrollarlo. No me tocó debutarlo ni consolidarlo. Otro, Osvaldo Sánchez, que me tocó detectarlo, captarlo y desarrollarlo. Otro, Chícharo, que me tocó detectarlo, captarlo, desarrollarlo y consolidarlo. Porque en la etapa que me tocó dirigirlo en Chivas, él estaba a punto de irse del club y pudimos convencerlo, se quedó y fue campeón goleador en ese torneo, y eso provocó que diera el brinco a Europa. Omar Bravo, en su desarrollo, en su preparación, Beto Medina, en la detección, en la captación, en el desarrollo, en fin, varios. Podría quedar mal, no nombrando a varios, pero
son de los que puedo No, hablar. hombre, si son más de 100 seguramente, o sea, tanto en Toluca, en Atlas, en Chivas, por supuesto. Y te ha quedado así, te quedaste con coraje de algún muchacho, te has quedado diciendo, este pudo haber sido, este era, y por X o Z razón no fue. Sin duda, el negro Alonso, un Claro, jugador, un jugadorazo, tú lo conoces perfectamente, y es de esos jugadores que dice uno, este, tiene todo, y desafortunadamente no se logró. Creo que han sido muy pocos, afortunadamente, pero de los que más recuerdo, sin duda, el negro Alonso era alguien muy destacado, muy sobresaliente en sus facultades, mucho más que otros que lograron llegar a un nivel muy alto en comparación al de él. sí, sin duda, cómo no. Qué bien jugaba. Bueno, en fin. ¿Por qué toma el futbolista, y te lo digo así, por qué de jóvenes encuentra con tanta facilidad el vicio del alcohol? Yo creo que el entorno del fútbol yo lo comparo con toda su proporción guardada, y tú lo sabes perfectamente, a un artista. Porque un futbolista, y no se diga en los dos clubes más importantes en México, salen del entrenamiento y lo están esperando las chicas, la prensa, ya ganan una cantidad importante de dinero que en ocasiones no saben administrar bien. Los envuelve un entorno, los invitan a negocios, les proponen asociarse en una agencia de autos, no sé, un montón de cosas. Y eso los hace perder la noción de lo más importante, que es lo que los ha puesto en ese lugar, que es el fútbol. Entonces, si no son jugadores que tengan un buen entorno familiar o un buen entorno en general, son jugadores que no van a tener una carrera normal en el fútbol, que van a aparecer en un nivel muy alto y que no van a poder permanecer. Yo creo que esa es una parte importante. La otra, que no tenemos en México, Raúl, un plan para que esos jugadores que ya los entrenadores de fuerzas básicas y el director dicen, estos jugadores ya están para que los vea la primera división, y que el técnico de la primera división sepa que los va a recibir, pero todavía les falta hacer un trabajito, que es el limbo en el que caen ahí, en el que ya no son de fuerzas básicas, pero tampoco son todavía de primera división, que existe un plan que yo pondría de ejemplo a Jorge Vergara, que para mí la etapa que viví con él fue una etapa dorada, creo que fue una etapa dorada de Chivas, sin ninguna duda, porque el entorno que tenían todos los jugadores, o en la familia, o el entorno que provocaba Chivas, les permitía tener todo. Y te pongo un ejemplo, el Chore Mejía, Omar Esparza, Pato Araujo, puede ser el mismo Chicharo, todos los de más o menos Talavera. Se les firmaba por 3 años, y si les pagaban 100 pesos, por decirte, les entregaban en su pago, en la mano, 50 pesos, y los otros 50 pesos iban para un fideicomiso, de tal manera que a los 3 años se les entregaran escrituras de una casa y la factura de un carro. Ese carro se les entregaba en cuanto firmaban, y no era un carro, no era un convertible, era un bochito, un Renault, un Pointer, de ese tipo. Y una casa era una casa mediana. Entonces, los que cumplían ese proceso de los 3 años de recién firmados en la primera división, a los 3 años tenían esa parte. Tenían como integrantes del Club Guadalajara el compromiso, la obligación, porque no se permitía a nadie no hacer otra cosa, de estudiar, de tener sesiones de yoga, de tener chequeos nutricionales, de tener sesiones con los psicólogos,
Te estoy hablando de niños de fuerzas básicas desde los 9 años hasta los de la primera división y de entrenadores desde los de 9 años hasta los de la primera división. Nosotros nos tocaba meternos como cuerpo técnico a las sesiones de yoga y al chequeo nutricional y al estudio cardiovascular, a todo. Entonces, cuando tienes todo eso, no puede haber otra forma de que haya resultados más que buenos. Por eso es que me duele mucho lo de Eduardo López. Claro. Que Chofis a mí nunca le dije Chofis, no sé por qué lo permitió él. Porque de esa cultura que tuvimos en esa etapa en Chivas, es el único que se ha salido, que no ha podido lograr llevar a cabo eso que se le dio. Entonces, lo que se haga es, quien haga esa parte, realmente va a ser muy difícil que se equivoque. Sin duda. Bueno, sé que ahora estás trabajando con contratos para ir a Estados Unidos, a dar academias. Increíble que mejor te busquen por allá que acá en México, pero bueno, así es esto. Y que además estás con una academia ahí en Guadalajara, ¿no? ¿Es lo que estás haciendo ahora? Sí, como parte es un servicio de mi parte, es un servicio de la Academia de Baigüero Real, acá en Guadalajara. Son instalaciones de muy buen nivel. Recibimos a niños de 5 a 15 años, y ahí el espíritu es, si ya trabajé en clubes y sé que es difícil poder influir en jóvenes a los 14, 15, 16, 17 años, precisamente para que no les pase esto que vemos que pasa en jugadores de primera división, que en su vida les pueda servir tener una buena preparación con muy buenos entrenadores, con entrenadores de calidad, con un programa pues que lógicamente la gente que me conoce sabe que es un trabajo de calidad, y que eso sería en su primera etapa, donde los chicos están bien orientados en la parte deportiva. ¿Cuál es la idea? Que tengan una educación deportiva, que al mismo tiempo que practican el deporte y que entrenan el deporte, sabemos que no van a llegar a primera división más que 1, 2 o 3, pero que sí seamos influyentes en ellos, en adquirir hábitos, de buenos hábitos, y que eso los forme en una buena educación deportiva como primera etapa. La segunda etapa es que a un lado, en unos terrenos que están al lado, va a ser un centro de alto rendimiento, donde ahí sí va a ser totalmente gente visoriada, gente seleccionada, para que formen parte de ese grupo. Y la tercera etapa, esos jugadores destacados que surjan de ahí, poder promoverlos a los clubes mexicanos o en otro país. Entonces es un plan. Volvemos a lo que te mencionaba al principio, que todo lo que se haga bajo un plan normalmente te va a dar buenos resultados. Y la otra parte, que como bien lo mencionas, en Estados Unidos desde hace tiempo me tocó la suerte de trabajar en Estados Unidos con Chivas USA. Sé lo que pasa allá, sé cómo es allá. Sin ninguna duda, la liga en competencia de Estados Unidos no es mejor que los clubes mexicanos, pero la federación sí. Lo que es la organización, eso sí tenemos que aprender. La comercialización en Estados Unidos es fundamental, y ahí sí tenemos mucho que aprenderles. Pero en la parte de la competición, yo no tengo duda que seguimos siendo superiores en la competencia con Estados Unidos, y que en esta parte, como me conocieron allá, pues me están invitando, y normalmente voy a estar 10 días en Estados Unidos para no dejar de... Me invitaron a quedarme allá, pero no quiero quedarme allá. La verdad, con toda la problemática que tenemos en México, no decido irme a Estados Unidos, prefiero continuar en mi casa. Me he pasado muchos años fuera y ahorita los estoy aprovechando, ¿verdad? Qué bueno, José Luis. Te agradezco mucho estos minutos. Fue una charla riquísima, padrísima, y ojalá le sirva a mucha gente para que se dé cuenta cómo sí se puede trabajar bien en México en fuerzas básicas y con resultados.
José Luis, te mando un abrazo enorme, ya nos encontraremos, ya platicaremos. Ahora que ya pueda uno un poquito viajar más, por ahí te caigo en la academia para que me enseñes y le enseñes a la gente lo que estás haciendo. Con mucho gusto, Raúl, además del gusto que me da saludarte y ver que estás bien. Exactamente, cuando vengas a Guadalajara, créeme que me va a dar mucho gusto recibirte por acá. Por supuesto. Gracias, José Luis. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos aquí en La Pelota está en el Fondo. Hasta la próxima. La Pelota está en el fondo.